Desde inicios de la década de 2010 hasta la actualidad, el isekai ha sido un subgénero especialmente prolífico en la ficción nipona. Animes, mangas y novelas ligeras fueron testigos de una explosión en ventas que llega hasta hoy y que durante el pasado cambio de década parecía algo ubicuo y masivo. Para quien no lo sepa, un isekai es aquella historia en la que el protagonista pasa de un mundo que entendemos como análogo al nuestro a otro diferente, de cualquier índole, pero en el que habitualmente tendremos cierto grado o cantidad de elementos fantásticos. En Occidente, este término concreto lo empezamos a conocer bien cuando nos llegó esa avalancha de animes la década pasada, pero realmente este tropo narrativo es un planteamiento literario que lleva presente en la ficción de todo el mundo desde hace mucho. El Mago de Oz, un yankee en la corte del rey Arturo, La historia interminable e incluso Matrix. Un punto interesante que explica gran parte de este éxito es que narrativamente es un género que aprovecha mucho la fantasía de tabula rasa, vital que no intelectual. Los protagonistas de isekai, estadísticamente hablando, muchas veces son jóvenes tímidos o adultos que han fracasado a cierto nivel social y económico que ven en su mágico transporte a otro mundo una ocasión de oro para empezar de cero y hacer una vida nueva. En muchos casos, esta será más exitosa que las anteriores porque descubrirán que tienen algún tipo de poder, bendición o incluso podrán aprovechar conocimientos o gimmicks de nuestro mundo en ese setting en el que tienen que pasar el resto de sus vidas. Y porque al final, cabalgar a lomos de dragones para derrotar al rey demonio y enamorar a la princesa elfa de los bosques perdidos es mucho más emocionante que fotocopiar informes o servir bubble teas en un bar gentrificado de Malasaña. Obviamente, como ocurre con todos los géneros masificados, la aglomeración de producciones ha escondido obras absolutamente imprescindibles por debajo de una marea de series que no tienen tanto interés y de algunas otras que han alcanzado en el mainstream una fama desmesurada, como han sido Re:Zero o Sword Art Online. Sí, Sword Art Online es un isekai, lo explicamos en nuestro vídeo anterior. Vedlo. Así que, sin más preámbulos, os presentamos nuestras recomendaciones. 7 isekais que deberíais ver. La visión de Scaflowne. Buscar el primer isekai japonés como tal es un poco complicado, precisamente por lo que comentábamos en la introducción de este vídeo sobre que es un tropo que se lleva utilizando casi desde que el mundo es mundo. Normalmente, en los foros especializados se suelen mencionar consensuadamente a Aura Butler Danbain, de 1983 y dirigida por Yoshiyuki Tomino, el de Gundam, y Paul Miraculous Adventure, de 1976, como los animes que primero introdujeron estas premisas. Pero no sería hasta los años 90 cuando comenzaríamos a ver varias series en conjunto que impulsarían el isekai como temática. Fushigi Yugi e Inuyasha fueron dos estupendísimos mangas que a mediados de la década conquistaron a la juventud nipona y recibieron adaptaciones para televisión. Pero quizás la producción anime más interesante de ese momento fue Tenku no Scaflowne, conocida en tierras hispanoparlantes como La visión de Scaflowne. Hitomi es una estudiante de instituto bastante normalita, le gustan los deportes, las cartas del tarot y a veces tiene sueños proféticos con seres sobrenaturales. ¿Y quién no? Un día, mientras practica en la pista de atletismo, se materializan ante ella un guerrero y un dragón, luchando a muerte entre ellos. Hitomi se ve arrastrada a la batalla y acto seguido se transporta junto al guerrero a un mundo de fantasía llamado Gaea, que parece estar al lado de la Tierra pero que es invisible desde nuestro mundo. El luchador se llama Ban y es heredero al trono de Fanelia, uno de los muchos reinos de este mundo, y su destino es ser el piloto del Scaflowne, una antigua reliquia bélica en forma de robot gigante. Hitomi y Ban se verán envueltos en una peligrosa aventura que les llevará a intentar salvar Fanelia de la invasión del terrible imperio de Zaibag y a encontrar un modo de devolver a Hitomi a su hogar. Lejos de conformarse con ser una serie de espada y brujería llena de acción, Scaflowne aprovechaba su complejo planteamiento político y sus mechas para aunar la épica fantástica con el drama bélico y existencialista. Todos los personajes parecían estar huyendo de algo, Allen de su pasado, Dylan Dao de la responsabilidad y el autocontrol, y Ban de sí mismo. Y en medio de todos estaba Hitomi, que era inesperadamente la llave para que todo tuviese sentido. Scaflowne es una producción noventera en todos los aspectos posibles, desde una estética que hoy en día nos parece nostálgica, la cual es imposible no echar de menos cada vez que recordamos Record of Lodoss War o Vampire Hunter D, a la hipnótica música de Yoko Kanno de los Set Bells,
Además, fue el primer papel protagonista de una de las mejores y más respetadas seiyus de la historia del anime, Maya Sakamoto, a quien veríamos posteriormente como Motoko Kusanagi en Ghost in the Shell, Mari Makinami en Evangelion o la icónica vampiresa Killshot Acerola Orion Heart Underblade en Monogatari Series. Scaflowne funcionaba porque debajo de su grandilocuencia antiimperialista y su romanticismo fantástico de máquinas de guerra legendarias y dragones feroces, realmente quería hablar de gente rota que solo pretenden encontrar su lugar en el mundo. Un mundo que parecía caerse a pedazos a su alrededor. En España recibió la licencia de Selectavision tanto para el anime como para una película que reinterpretaba de forma bastante oscura los eventos de la serie y daba nuevas capas a la relación entre Hitomi y Ban. Jikei Haru wa Isekai de Shofun Inata. En la mayoría de isekais modernos, cuando nuestro protagonista se ve transportado a otro mundo, normalmente pueden darse tres posibilidades: que en su nueva vida sea un héroe todopoderoso que rescata a damiselas en peligro y acumula éxitos, que se dedique a la vida bucólica y contemplativa, con poderes o no, plantando remolachas y disfrutando posiblemente de un harén, o que tenga que reinterpretar a la villana o villano de un otome. Que no hay tantísimos como alguna gente nos quiere hacer creer, pero sigue siendo una temática bastante en boga. Pero ¿qué pasa cuando tras ser atropellada por el camión de turno y reencarnarte en otro mundo, lo que te espera es solo explotación, represión y miseria? Haru es una estudiante con una vida tranquila que fallece tras recibir el impacto de un camión junto a su compañero de clase, Chiba. Ambos se reencarnan en un mundo de fantasía y mientras el propio Chiba recibe poderes de héroe y comienza a ser respetado como aventurero, Haru se da de bruces con la dura realidad de ese nuevo mundo. Uno duro, inclemente y tan machista que ni siquiera permite a las mujeres tener vida comunal independiente. Una sociedad que no le deja ninguna otra salida que la de ser trabajadora sexual. Jikei Haru nos va narrando las aventuras de nuestra protagonista durante el fin de su adolescencia y cómo intenta llevar lo mejor que puede su nueva vida en el burdel, así como los quehaceres diarios de varias de sus compañeras y algunos de sus clientes. En lo tocante a las ideas que plantea, es desde el primer instante una obra cruda, directa y feminista. Presenta el trabajo sexual como una explotación y una injusticia de principio a fin, pero jamás critica, censura o degrada a quien se ve abocada a ejercerlo. Nos cuenta su día a día, con naturalidad, las malas experiencias con clientes, las buenas, los encuentros con soldados, aventureros y príncipes demonio, las ocasiones en las que ha sido vejada, las ocasiones en las que ha sido amada, los días en los que se rebela contra el sistema y se va a tomar un té junto a algunas amigas, pese a que la sociedad del lugar vea que unas mujeres puedan salir solas casi como un acto blasfemo. Y el contraste con Chiba es excelente. Él representa la fantasía más típica de poder masculino de un isekai. Gana rangos entre los aventureros como si fuese un paseo, disfruta de unos poderes que no se merece y se siente completamente reivindicado con esa tabula rasa que supone para él el nuevo mundo tras una juventud llena de fracasos. Y como realmente se nos presenta siempre a través de los ojos de Haru, vemos lo que verdaderamente es detrás de todo eso. Debajo de su supuesta timidez o falsa preocupación por nuestra protagonista, yace un hombre egoísta, preocupado solo de sí mismo y que no ve a su supuesta amiga que ha prometido proteger como nada más que un objeto sexual. Haru intenta hacerse con un mejor lugar en un mundo que no la quiere ni respeta, y veremos constantemente cómo su rebeldía, idiosincrasia y compañerismo pueden ser el cóctel definitivo que quizás no sacuda por completo a una civilización profundamente misógina, pero sí que al menos sirva de necesario y hermoso apoyo a todas sus compañeras. Si os gusta este vídeo, os invitamos no solamente a suscribiros y comentar, sino a compartirlo para ayudarnos a crecer y a entrar en futoikarasu.com, donde cada semana podréis leer nuevos artículos, nuevas entrevistas y nuevos reportajes. Isekai Shokudo. El Nekoya es un restaurante particular. Durante los días laborales, su cocina típicamente europea atrae a hombres de negocios y familias de todo el barrio. Pero los fines de semana, sin que nadie más que su dueño y sus empleados lo sepan, la clientela cambia por completo. El sábado, mientras sus puertas muestran el cartel de cerrado a los transeúntes tokiotas, conectan con otro mundo. Uno habitado por seres fantásticos que acuden en tropel al local para saciar su hambre y curiosidad. Podría pareceros una premisa algo barata, pero funciona desconcertantemente bien. Y es que Isekai Shokudo muestra un cuidado enorme a la hora de construir a sus personajes, que son los que dan vida a su mundo y construyen todo el trasfondo. El dueño y chef del restaurante, interpretado por cierto por el genial Junichi Suwabe, a quien seguro que conocéis por su papel de Grid en Fullmetal Alchemist Brotherhood,
y de Archer en Fate Stay Night. Funciona como un ente completamente reactivo. No tiene poderes, su arco de personaje apenas avanza, pero sirve de contraste para cada individuo que cruza la puerta de su local y ayuda con sus platos a hacerle brillar como corresponde. Por ejemplo, Fardania es una elfa de los bosques. Debido a la conexión tan íntima que su especie tiene con la naturaleza, renuncia a comer seres sintientes. Nuestro chef le prepara un delicioso filete de tofu con salsa ponzu y tanto la receta como el proceso de elaboración de la misma y su explicación a la comensal sirven de excusa para construir un pueblo entero en un mundo que no nos es familiar. La comida funciona en Isekai Shokudo como un lenguaje espiritual. Vemos constantemente cómo por detrás del telón se asoman retales, de conflictos, de intrigas políticas, de la complejidad de ese otro mundo. Pero esta quiere ser una serie tan bonachona que cree que cualquier guerra se puede zanjar con un buen plato de lentejas. Y eso, en unos días en los que todos nos hemos vuelto tan cínicos y desesperanzados, es una gran virtud. Aleta, la demonio que aprende que en el Nekoya no entienden de racismo y discriminación, solo de buena comida, y Kuro, la dragona de más de 30.000 años que toma como nuevo reto aprender a ser camarera tras enamorarse del curry del local, son solo otros dos casos. La serie es directa y sincera, idealista y bien intencionada, sin urgencia narrativa, sin habilidades poderosas, sin señores oscuros que derrotar. Solo un restaurante en el que cada sábado todos pueden aparcar sus diferencias y cenar en paz. Saihate no Paladin. Aquí es importante hacer una puntualización porque lo más popular de esta serie es el anime. Y es un poco una castaña, así que vamos a hablar del manga y de las novelas ligeras porque son maravillosas. Lo único, seguramente usemos metraje del anime para ilustrar el vídeo porque se hace un poquito más cómodo y queda visualmente más bonito. La alta fantasía occidental debe mucho a John Ronald Reuel Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. Sus orcos, sus elfos, sus cánones estéticos y narrativos marcaron a varias generaciones de escritores y artistas y su influencia se ha dejado ver desde Warhammer a dragones y mazmorras, pasando por The Elder Scrolls y en general la mayor parte de la fantasía épica de aspecto medieval de los últimos 50 años. En Japón nunca ha faltado ese enfoque tan adjunto al canon europeo, y ya desde los 90 contábamos con producciones como Record of Lodoss War o Slayers. Pero probablemente sea Saihate no Paladin, conocida en Occidente como The Faraway Paladin, la obra nipona que mejor sabe trasladar a nuestros días el espíritu de Tolkien. William Merryblood es un niño reencarnado desde nuestro mundo que apenas logra recordar nada de su anterior vida. Abandonado en una ciudad maldita, es criado por tres no muertos: el legendario guerrero Blood, la antigua sacerdotisa Mary y Gus, el hechicero fantasma. Tres almas negadas a abandonar este mundo hasta que consigan criar correctamente a William, del que se sienten responsables. Nuestro protagonista crecerá y terminará por marcharse del hogar para comenzar a vivir aventuras, persiguiendo el objetivo de convertirse en un paladín digno de la admiración de sus padres adoptivos. La obra de Kanata Yanagino rezuma sabor clásico por todas partes. Tenemos orgullosos elfos en decadencia, recios enanos intentando recuperar un hogar perdido, dragones embusteros y poderosos, maldiciones que arrancan la vida y la fertilidad de toda una tierra. Pero la afinidad tan exagerada con Tolkien no es solo a nivel de premisa, sino de narrativa. Cuando uno lee La Comunidad del Anillo sin tener siquiera contexto de lo que fueron El Hobbit o el Silmarillion, pese a ser completamente ajeno a la mitología y cosmología tolkieniana, llega un momento en el que se da cuenta de que detrás de la misión de Frodo hay mucho más. Cuando Aragorn y Arwen cantan canciones de tiempos olvidados, cuando Elrond se erige como testigo de una época de la que ya nadie queda para recordarla, es entonces cuando entendemos de golpe que la Tierra Media funciona como una auténtica mitopoeia. Es decir, que detrás de esta aventura hay mucho más, un corpus mítico completo que nos da la sensación de existir desde mucho antes de comenzar la propia narración. Saihate no Paladin funciona exactamente igual. Yanagino no es solo un autor que ha leído mucho a Tolkien, sino que sus capacidades estructurales e imaginativas están muy en sintonía con las del escritor inglés. William viajará a través de un mundo cargado de peso histórico que se esfuerza constantemente en demostrarnos cuánto hay detrás. Cuando el contingente de enanos habla con nuestro protagonista sobre volver a su malogrado hogar, el orgullo de su civilización y el abnegado juramento de honor que hicieron para recuperar su gloria perdida, es la cosa más tolkieniana que podáis imaginar.
Al final, en Seihate no Paladin están todos los tropos comunes de las aventuras fantásticas de acción, pero nunca es una serie obsesionada con los niveles de poder de su protagonista o la espectacularidad de sus hazañas. Se centra siempre en qué es vivir correctamente, cuánto le debes a aquellos que lo dieron todo por criarte y qué significa tener fe en un mundo en el que los dioses son capaces de aparecer ante ti, pero se pueden negar a escucharte. Ima, Shoko ni Iruboku. Parece que últimamente hablar de deconstrucción es recurrir a una palabra vacía, es un concepto al que las interminables discusiones en redes sociales han terminado por condenar e incluso despojar de significado. Madoka Mágica ya no puede ser la deconstrucción de las chicas mágicas, Ranger Reject ya no puede ser la deconstrucción del tokusatsu y los sentai, pero aún quedan otras obras, gracias a estar fuera del radar de las masas, que en su estatus de culto aún se ven como deconstrucciones válidas. Y el caso de Ima, Shoko ni Iruboku es harto particular, pues deconstruye el isekai antes de que el género siquiera fuese popular. Y es que esta serie es de 1999, 13 años antes de Sword Art Online y 7 antes de Zero no Tsukaima. La cual, por cierto, está sufriendo un poco lo que llamamos en esta casa el efecto Haruhi Suzumiya, una serie que en su día fue enorme, súper famosa, que marcó a generaciones enteras de otakus, y que los chavales de hoy en día están dejando pasar sin prácticamente prestarle la más mínima atención. Conocida hasta todo el mundo como Now and Then, Here and There, nos cuenta las vivencias de Shu Matsutani, un chaval sociable, bonachón, apasionado del kendo y que lleva una vida simple y feliz. Un buen día se topa con la misteriosa Lala Ru, de quien intenta hacerse amigo. Todo da un vuelco cuando a esta chiquilla la secuestran unos villanos y Shu, al intentar liberarla, termina arrastrado al mundo paralelo del cual provienen tanto los malhechores como la propia Lala Ru. Un mundo devastado, desértico, donde la tecnología es avanzada pero escasa, los recursos naturales inalcanzables y la violencia es el estado natural de las cosas. El agua es un bien de valor incalculable, y la misteriosa nueva amiga de Shu esconde la clave de todo. Con su mágico colgante puede crear y manipular el líquido elemento, lo que la ha colocado en el punto de mira de cada hombre y mujer con un mínimo de poder en ese páramo. Mientras viva, siempre la buscarán para explotarla, porque en una visión aún más perturbada de Mad Max Furia en la carretera, quien tiene el agua, tiene el poder. Shu se compromete a liberar a Lala Ru y protegerla, pero pronto se da de bruces con una realidad que parece poner todo en su contra. No tiene ningún poder especial ni ninguna habilidad que le permita imponerse. Es solo un niño. Idealista, valiente, determinado, pero solo un niño. Y este nuevo mundo, brutal e injusto, funciona mediante la opresión, la esclavitud y la barbarie, y nuestro protagonista, indefenso y perdido, terminará obligado a alistarse como niño soldado mientras ve cómo quienes le rodean son condenados a trabajos forzados y a sufrir vejaciones y maltratos de toda índole. Pero, terco como él solo, no va a renunciar a sus convicciones. Ima, Shoko ni Iruboku es una serie bastante dura. Despoja a sus protagonistas de cualquier tipo de ventaja o siquiera opción que sí suelen tener los personajes de isekais y los enfrenta de bruces contra el poder tiránico. No siempre es explícita en plano, pero sí deja muy clara toda la miseria que transcurre entre las bambalinas de su mundo y sobre todo las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que los abusos dejan en la gente. Conforme avanzan sus 13 episodios, el espectador puede percibir de manera cada vez más clara que es imposible que esta serie termine bien para todo el mundo. Pero como una minúscula fuente de luz en toda la noche, nuestro pequeño Shu nunca dejará de creer. Juni Kokuki. Como tantas y tantos otros protagonistas de isekais, la pobre Yoko Nakajima solo quería ser una chica normal. Había sido elegida como delegada de su clase, sacaba buenas notas, pero al final acababa discriminada por su estridente color de pelo. Un día, un extraño hombre llamado Keiki se aparece ante ella, revelándole que es en realidad heredera al trono de un reino de otro mundo. Yoko, junto a dos compañeros de su clase, se ve arrastrada a esa dimensión alterna cuando unos monstruos los atacan inesperadamente en mitad del instituto. Hasta aquí podríamos esperar lo normal, pero donde otras producciones se centrarían en ese momento en las bestias fantásticas, los poderes mágicos o los combates espectaculares, Juni Kokuki decidía que su tema principal era, por encima de todo, el cambio prácticamente traumático que alguien puede sufrir cuando se ve arrancado de un ambiente familiar y acaba en uno completamente diferente. Porque a Yoko le han dicho que ella es la heredera al trono. Podríamos pensar que lo tiene todo fácil, pero al mismo tiempo la obra se esfuerza constantemente en dejar claro que ha ganado una posibilidad, pero ha perdido una cultura, una familia y casi lo que ella consideraba su identidad.
Eso lleva a nuestra protagonista a brillar con luz propia a través de sus errores. Durante los 45 episodios del anime, Yoko no deja de tomar malas decisiones, muchas derivadas del ambiente y otras lógicas dentro de su proceso de adaptación. Pero por supuesto, nunca deja tampoco de crecer. El mundo de Juniko Kuki parte de una inspiración claramente china, pero se percibe como algo rico y que existe de manera completamente independiente a su protagonista. Cada uno de los 12 reinos tiene sus variaciones culturales, su flora y fauna, sus modelos de poder y, por encima de todo, sus ideas de lo que significa el éxito, la moral y la responsabilidad. Porque esta no es una historia escapista como otras tantas del género, sino una sobre qué significa merecer gobernar a los demás. Suihou, Sareru, Tabi ni Skill, Wote ni Ireta Orega, Hyaku no Isekai de ni Shume Musou. Vale, no cerréis el vídeo aún, entendemos que normalmente los isekais con títulos largos son una trampa, y hay ejemplos de sobra. Tensei Shite High Elf ni Narimashita ga Slow Life wa Hyaku ni Junnen de Akimashita es un festival de xenofobia gratuita. Kiraware Yusha wo Enjita Orewan Aseka Last Boss ni Sukarete Isho ni Seikatsu Shitemasu es un poco una lamentable experiencia y desde luego no sería capaz de defender ante un tribunal Keikenchi Chochiku de Nonbiri Soushin Ryokou Yusha Tokoibito ni Tsuihou Sareta Senshi no Mujikaku Sama. Pensé que me moría diciendo todo esto. Cada obra de este vídeo ha sido elegida con base en alguna característica diferencial que la separe del resto de isekais. Scaflowne por ser de los primeros del género, Jikei Haru por ser una reinterpretación feminista en una temática habitualmente afín a la fantasía de poder masculina, y esta, cuyo título podríamos traducir más o menos como conseguí una nueva habilidad cada vez que fui exiliado y tras 100 mundos diferentes ya no tenía rival, que sí, que el título no promete, pero dejadnos cocinar. Es nuestra elección de obra aún en publicación. Es un manga basado en una novela ligera que a su vez está basada en una web novel. Ed termina por accidente en una especie de limbo, un plano en el que no parece haber nada más que él, unas puertas y una entidad misteriosa, que se refiere a sí misma como deidad y que le propone un trato. Le permitirá regresar a su mundo si le entretiene, pero para entretenerla tendrá que cruzar cada una de las 100 puertas, las cuales llevan a 100 mundos diferentes, conseguir ser reclutado en el equipo del héroe de cada uno, destinado a derrotar el mal y, tras permanecer 6 meses, ser expulsado. Todo esto se resume en apenas unas pocas páginas porque la historia no va de eso. Tras más de 50 años y haber atravesado la última puerta, Ed se dispone por fin a volver a casa. Y entonces la deidad le ofrece un epílogo. Por pura nostalgia, regresar momentáneamente al primer mundo y ver qué tal les va. Para terrible sorpresa de Ed, todo se fue al garete tras su marcha. El temible rey demonio nunca fue derrotado, el héroe falleció en combate y Lunaritia, la única superviviente del grupo y muy debilitada, se sacrifica para salvar a Ed de un contingente de enemigos. Horrorizado y de vuelta en el limbo, Ed hace un nuevo trato con la diosa. Volver a cada uno de los 100 mundos con todos los conocimientos y habilidades que ha acumulado a lo largo de estos años y repetir, con las mismas condiciones, pero decidido a, esta vez, solucionar del todo las cosas antes de ser expulsado. Y tras lograrlo con ese primer mundo, Lunaritia le acompañará en todos los demás. Suihou Sareru, no pienso pronunciarlo otra vez entero, parte de un lugar común en los isekai, pero intenta muy ocurrentemente darle una pequeña vuelta de tuerca, como en las mejores series de detectives, en las que muchas veces el investigador llega antes a la conclusión que el público. Ed sabe gran parte de lo que va a pasar en cada mundo, pero nosotros lo descubrimos al ritmo de nuestra Watson particular, la elfa Lunaritia. Cada una de estas dimensiones paralelas tiene una construcción de espacio, historia e incluso un concepto de héroe perfectamente diferenciado. En uno es un general digno y orgulloso, en otro un pequeño hombre bestia decidido a demostrar su valía, y en otro un simple herrero dedicado en cuerpo y alma a forjar la espada que venza al rey demonio. Visualmente es una delicia, con un diseño de personajes portentoso, narrativamente es ágil y engancha con facilidad, y es, en conclusión, un manga perfecto para pasar el rato cuando te apetece una buena historia de aventuras. También es importante puntualizar que la web novel en la que se basa esto tiene más de 500 capítulos, así que tiene tiempo suficiente el manga de irse a pique. Pero es un poco la magia de recomendar cosas en publicación, que a lo mejor dentro de 2 años podemos mirar atrás este vídeo y decir, ¡eh! Os lo dije. O a lo mejor comernos con patatas la recomendación, es que eso también puede pasar. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de isekais. Como podemos ver, es un género amplio y diverso, y pese a que durante los últimos años cada temporada nos hayan llegado animes y mangas de nombres ininteligibles, propuestas clónicas y que parecen esforzarse en ver cuál alcanza mayores cotas de banalidad, entre ellos siempre hay y habrá auténticas joyas que no deberíais dejar pasar.
Os invitamos a dejarnos en comentarios vuestros favoritos. ¿Recordáis con cariño Magic Knight Rebirth de las Clamp? ¿Quizás erais más de Kanatakara? Si entendemos que el tiempo no es lineal y que cada vez que viajas en él no lo estás haciendo a tu propio pasado, sino a un mundo alternativo, entonces, ¿Doraemon sería un Isekai? Doraemon, Doraemon, imos dicindo adeus, adeus. Nosotros, por nuestra parte, nos despedimos. Shime